tener un siervo de Dios que Dios está usando grandemente con este ministerio de Visión para Vivir. Mexicano igual que muchos de nosotros. Quiero reconocer a los de otras nacionalidades para que no se sientan que digan, oigan, puro mexicano. No, a ver dónde están los panameños. ¡Ey, ven! Den un aplauso a los panameños. Los guatemaltecos, ¿dónde están los de Guatemala? Den un aplauso a los de Guatemala. Los de El Salvador. A ver, hay otro país representado, Colombia. ¿Dónde está Colombia? ¡Ey! Allá está un colombiano. A ver, otro país que se me escape. México. ¿Habrá mexicanos aquí? Pregunto. Hermanos, un placer saludarles. Soy el pastor Martín Martínez y es un gusto enorme presentarles en este momento al pastor Carlos Zazueta. Él es el predicador, la voz oficial de Visión para Vivir. Dios les bendiga, están en buenas manos. Gracias a todos. Pueden sentarse un momento, hermanos, porque aquí me dijeron que hasta que el cuerpo aguante, así es que mejor se sientan tantito. Es un privilegio para mí estar aquí en San Antonio. Siempre nada más de pasadita y luego a comer ahí en el Riverwalk y es todo. Pero ahora me tocó quedarme, ahora sí, qué lindo y bonito. Gracias a Dios por estar aquí y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí a esta celebración tan especial de la radio KBIB. Quisiera que habláramos con nuestro Dios un momento, que le pidiéramos a Él dirección en este momento y pedirle a Él que tenga una palabra especial para cada uno de nosotros. Padre, gracias por el privilegio que nos concede de poder estar delante de su presencia. En ningún lugar, Señor, estaremos más protegidos y más seguros que no es precisamente en el hueco de su mano. Le pedimos, Señor, que en este tiempo, en este momento especial, pueda tomar el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que podamos, Señor, todos, de una manera muy especial, escuchar la voz de su Santo Espíritu. El que su palabra, Señor, pueda llegar a penetrar lo más profundo de nuestro corazón y que nunca regrese a usted vacío. Ayúdenos, Señor, a siempre confiar. Tener siempre en mente, Señor, que no hay ninguna cosa que ocurra en nuestras vidas de la cual usted no tenga conocimiento. Mi petición es por estos hijos e hijas suyas que se encuentran en este lugar. Usted conoce cada corazón aquí representado. Usted sabe perfectamente la situación por la que pueden estar pasando. Ministra sus vidas, ministra sus corazones, supla sus necesidades, pero por encima de todas las cosas, llene ese corazón de la presencia maravillosa de su Espíritu Santo. Le pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús, el único que es digno de recibir honra, gloria, alabanza y poder y majestad, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén, amén. Reciban un saludo especial del Ministerio de Visión para Vivir y también de la iglesia donde tengo la oportunidad de estar sirviendo allá en la ciudad de Frisco, en Texas. Y estamos aquí contentos de poder conocer a la familia que se extiende en este lugar. Les confieso que tenía dificultades para poder saber qué comunicar en una ocasión como esta. Cuando estaba hablando con el hermano Martínez, él expresó el deseo de hablar acerca de la unidad. Y es un tema tan interesante, pero más interesante es cuando tratamos de desarrollarlo y buscar en la Escritura qué es lo que Dios está queriendo decir con respecto a la unidad. La unidad es una fuerza poderosa. Si lo duda, pregúnteselo a un comandante del ejército. Pregúnteselo a un entrenador de deportes. O pregúnteselo a un pastor de una iglesia. La unidad es importante porque la unidad nos ayuda a establecer esa fuerza donde una persona aislada completamente no lograría mucho. En una de las tiras cómicas de un periódico me tocó ver una caricatura muy especial. Estaba una persona, un hombre, mirando la televisión tranquilamente cuando de repente llega su esposa, abre la puerta y le dice a su esposo ahí sentado mirando la televisión: quiero ver mi novela favorita, así es que cámbiale el canal.
Entonces el hombre voltea a verla y así con esa forma brusca con que le estuvo diciendo esto, le dice al marido: ¿y con qué derecho tú vienes a interrumpirme y a darme órdenes? A lo que la mujer, enseñándole los dedos de su mano, le dice: por estos 5 dedos, así solos no pueden nada, pero cuando se juntan, te hacen ver las estrellas. ¿Qué canal querías que pusiera, mi amor? Entonces el hombre, mirando sus manos, dice: ¿por qué ustedes no se pueden organizar de esa manera? Realmente, en la unión está la fuerza. Y cuando estamos divididos, caemos. Yo sé que aquí en este lugar hay representadas muchas denominaciones cristianas. Entre nosotros, los evangélicos, los cristianos, entendemos lo que significa una denominación. Pero una persona que no está acostumbrada a ir a una iglesia cristiana evangélica, una persona que no entiende ese idioma que hablamos los evangélicos, que se parece más a lo que viene escrito en la Biblia. Una persona inconversa no entiende de denominaciones. Para ellos, todos los que son aleluyas son aleluyas. No importa del color, no importa de la preferencia, no importa la iglesia, no importa lo que hagan. Todos son iguales y nos mezclan hasta con las sectas, ¿cierto? Es interesante que el mundo mira al pueblo cristiano evangélico y lo que mira es iglesias divididas, grupos en pleito, situaciones de discordia. Y ese es el ejemplo que ellos tienen en cuanto a la unidad en Cristo. Lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted en esta tarde es algo que me hace reflexionar a mí mismo con respecto a la forma en que yo mismo vivo la fe que tengo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un mundo que nos está observando. Hay un mundo que está viendo no solamente lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y muchas veces lo que ustedes y yo decimos se queda en silencio comparado con lo que nosotros hacemos. Alguien decía en una ocasión: tus acciones no me dejan escuchar lo que dices. Que somos muy buenos para dar el consejo y quedarnos sin él, ¿cierto? El punto es el siguiente: necesitamos nosotros estar unidos, porque unidos vamos a lograr expandir el reino de Dios. Divididos vamos a ser vencidos con aquel que quiere destruir al pueblo de Dios. En una ocasión, una niña estaba jugando con sus amiguitos en el patio de su casa. Y el juego involucraba que estuvieran hablando fuerte y dijeran cosas y levantaran la mano airada y hasta parecía que estuvieran peleando. Cuando el padre de esta niña escucha todo el ruido que estaban haciendo en el patio, sale para ver quién está peleando, a qué tanto argüende es ese. Y cuando la niña ve a su papá que llega, le dice: papi, no te preocupes, estamos jugando. Pero si parece que están peleando, no, es que estamos jugando a la iglesita. Yo no sé si esa historia sea de alguna de las iglesias aquí representadas, pero le digo con seguridad que al menos no es de la iglesia que yo pastoreo, al menos no todavía. Lo triste de todo esto es que hay iglesias, y de hecho existe la posibilidad de que la gran mayoría de nuestras iglesias, si no está pasando por problemas en este momento, no va a tardar mucho en el que tengamos conflicto que amenace con destruir la unidad que con tanto tiempo y esfuerzo y trabajo se ha logrado. Es difícil mantener la unidad, pero es muy fácil destruirla. Alguien dijo: Roma no se hizo en un día, pero en un día se quemó. De igual manera, a lo mejor la armonía que hay en nuestras congregaciones tardó años después de hablar y de negociar y de alguna otra manera tratar de reconciliarnos. Pero basta un instante para que todo arda
y se destruya. En lo que respecta a la unidad, como creyentes, hermanos, tenemos una lección que hacer. Como iglesia tenemos un mandamiento que seguir. Como líderes tenemos un desafío que enfrentar. Pero es el deseo de Dios el poder ver a su pueblo unido en amor. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos unidos. En Él somos uno. Pero la pregunta amerita una respuesta. ¿Realmente aquí, en las iglesias que estamos representados en este lugar, hay unidad? ¿Conoce usted al hermano que está sentado no junto a usted, sino del otro lado del pasillo? Ahora, estoy hablando de diferentes iglesias. Me centro en la iglesia donde usted está asistiendo, en ese lugar donde usted está recibiendo la palabra. ¿Hay comunión? ¿Hay unidad? En una ocasión, en una iglesia, y esto es verdad, en una iglesia en el centro de la ciudad donde yo soy originario, en Culiacán, Sinaloa, hubo un conflicto en la iglesia por una situación mínima. Generalmente, los problemas en las iglesias pasan por cosas sin chiste, por cualquier cosa, cualquier tontería. El color con que se va a pintar el baño de mujeres, o simple y sencillamente alguna cosa en la que no estoy de acuerdo, o a lo mejor me cayeron mal las enchiladas y ahí vine y rematé con el que estaba hablando, ¿no? Pero en esa ocasión había un problema que empezó con algo tan sin chiste. El conflicto llegó a tal extremo de que hubo dos bandos en esa iglesia. Y obviamente pues el pastor no podía reconciliar a todo el mundo, así que tomó una decisión de tomar partido hacia un bando. Y estaban las dos hileras de bancas, ¿verdad?, enfrente del púlpito. Y de alguna otra manera aquellos que estaban enojados no se iban, estaban ahí en el mismo lugar. No se hablaban, pero estaban del otro lado del pasillo. Acá estaban los que estaban bien, supuestamente, y del otro lado estaban los rebeldes. Así es que el pastor, para tratar de mediar la situación, en lugar de tratar de reconciliar, lo que hace es mover el púlpito en esta dirección y comenzar a predicarles nomás a esto. Y cada vez que hablaba de condenación y del infierno, volteaba nada más para allá tantito y seguía predicándoles a los hermanos. No podemos nosotros resolver los conflictos con otros conflictos. Lo que sí necesitamos es entender qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere en cuanto a la unidad que debemos mostrar. Debemos mostrar. Si el pueblo de Dios se une, si el pueblo de Dios son un solo ser como debieran serlo, cosas grandes pasarían en una ciudad como San Antonio. La razón por la cual el mundo todavía no cree y no responde a la oración de Jesús es porque todavía no estamos unidos como debiéramos estarlo. En un sentido, la unidad de todos los cristianos ya es un hecho alcanzado. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió a favor de aquellos a quienes ama, llevando los pecados de la humanidad. Y de esa manera reconcilió al ser humano pecador con Dios el Padre, intercambiando su justicia divina por la justicia en el ser humano. Por Él fuimos declarados inocentes en lugar de ser condenados para siempre en el infierno por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados, Él los depositó en la cruz y alcanzó para nosotros la reconciliación. Por eso decimos que somos uno en Cristo. En Él estamos unidos. En Él estamos reconciliados con Dios, pero unidos con Él. El apóstol Pablo señala en los primeros capítulos de la carta a los cristianos de Éfeso, en la carta a los Efesios, hablando de esta verdad que le estoy mencionando hace un momento. Él les estaba diciendo específicamente a ellos: ustedes ahora han sido comprados por precio. Ahora ustedes tienen una posición privilegiada delante de Dios. Y Dios les ha llenado de posesiones especiales con las riquezas espirituales que Él tiene preparadas para ustedes. Les habla de doctrina, pero en el capítulo 4 de Efesios comienza a ponerle práctica a esa doctrina. Y aquí empieza a cambiar de lo que es la exposición a la exhortación y empieza a hablar directamente al pueblo. Pero en el capítulo 3 de Efesios
de una manera muy particular. Capítulo 3 de Efesios, versículo 6, el apóstol Pablo está haciendo una oración muy particular. Él dice en Efesios 3, 6, 7, mencionándoles del plan de Dios. Les dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia, esto es el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. El apóstol Pablo le está diciendo, ya no hay más muros que dividan. Los judíos y los no judíos son uno delante de Dios, son uno delante de Cristo. Ya no hay más divisiones, todos somos iguales delante de Dios. Esa es la buena noticia que les da. El mensaje del Evangelio aquí es igualdad, unidad, no uniformidad. Dios no espera que hagamos clones de cada uno de nosotros para entonces pensar igual. Él quiere no que seamos la misma persona, pero que seamos una misma persona en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Al igual que ellos, los judíos y los gentiles, nosotros, los cristianos de este tiempo, todos nosotros somos uno en Cristo. No importa de dónde usted venga, no importa la fe que usted profese, no importa la denominación que usted ostente, somos uno en Cristo. No importa si a usted le gusta orar de pie o sentado, no le importa si a usted le gusta adorar a Dios con las manos levantadas o recogidas, no importa su estilo, no importa su forma de alabanza, lo que importa es el corazón sincero que Dios espera que usted le entregue. Eso es lo que a Dios le importa, eso es lo que Dios quiere ver. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos diferencias? ¿Por qué nosotros hacemos acepciones? Y únicamente queremos tener comunión con aquellos que se parecen a nosotros. Nada de esto, óigalo bien, nada de esto es lo que Dios espera de su iglesia, de su pueblo, de su esposa. Entonces, si todos entendemos que somos uno en Cristo, entonces si todos podemos comprender que Dios nos ha llamado a estar unidos para que el mundo crea como Jesús oró en Juan capítulo 17, ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué los bautistas no conviven con los pentecostales? ¿Por qué los metodistas no quieren ver a los presbiterianos? ¿Por qué de alguna otra manera no sentimos que podemos tener comunión simple y sencillamente porque a alguno le guste bautizar con rociamiento y a otro por expresión? ¿De dónde o en qué aspecto encontramos nuestras preferencias? Porque no son doctrinas. Las doctrinas son importantes porque nos marcan el rumbo. Las preferencias son las que causan problemas en nosotros. Melanchthon, el mejor amigo de Martín Lutero, lo dijo de esta manera: en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales para la salvación, libertad. Pero en todas las cosas, caridad. Y eso es lo que nos hace falta al pueblo cristiano. Que tengamos amor, que tengamos caridad. Eso es precisamente lo que él estaba hablando aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4. Después de haber dicho todo lo que había dicho con respecto a la posición y la posesión del cristiano en Cristo. Ahora Pablo le dice lo que Dios espera de él como creyente. Dios espera que haya unidad. Efesios 4, versículo 1 dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente, para que no sienta que estoy leyendo algo diferente a lo de usted, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está diciéndoles: lleven una vida digna del llamado, de la vocación con que han sido llamados. ¿Qué significa esto? La palabra digna es bien interesante, porque si usted busca el significado original de la palabra digna en este aspecto, en este contexto, se está refiriendo a una idea que denota equilibrar una balanza.
Usted ha visto una balanza, usted ha visto de la manera cuando todavía los que están de mi edad para arriba iban al mercado y había unas balanzas y ponían las manzanas de este lado y de este lado ponían el peso, ¿verdad? Y si la persona quería 1 libra de manzanas, ponían la pesa que decía 1 libra. Y hasta que no estaba balanceada, entonces no se completaba. Quiere decir que digno o digna significa equilibrar, dar lo que corresponda a la otra parte. Si una persona trabaja un día completo, recibe la paga por un día, es lo que corresponde a su paga. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí es que si nosotros hemos sido llamados por Dios a ser sus hijos, debemos vivir una vida que corresponda a ser un hijo o una hija de Dios. No puede ser que seamos llamados o nos digamos hijos o hijas de Dios y vivamos como la gente que no conoce a Dios. Ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Como lo dijo un gran pensador, predica en todo tiempo y cuando sea necesario usa las palabras. Pero no necesariamente, también necesitamos predicar con palabras. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios entra por el oír. El oír de la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar conscientes y debemos vivir esas vidas dignas de un llamado. ¿Qué llamado es ese? ¿Cuál es el llamado del cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo? El llamado supremo es la salvación que obtuvimos al haber puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Es únicamente a través de Cristo que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Es Dios el que nos ha llamado para nosotros poder recibir ese regalo. Porque el hombre natural, no hay nada en él, es un hombre muerto espiritualmente, no siente, él no busca a Dios. Dice Pablo en Romanos, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. El hombre por iniciativa propia no buscará a Dios, sino ha sido Dios el que lo trae para sí. Y esa compasión, esa gracia, ese amor Dios ha tenido por cada uno de ustedes conmigo, que Él nos ha llamado para que nosotros confiemos en Jesús y recibamos el perdón y la vida eterna, gracias a que hemos puesto nuestra fe en Él. Eso es el nombre que se le dio a ese grupo que fue llamado de un lugar a salir de ese lugar. ¿Sabe usted que la palabra iglesia no se refiere a un templo como este? La palabra iglesia se refiere a la gente que compone o que asiste o se reúne en un templo así. De hecho, la palabra original griega eclesia es un compuesto de un prefijo y de un verbo. El prefijo es ek, que significa salir fuera, o valga la redundancia, salir de, y el verbo coello, que significa de este lugar. La iglesia es aquellos que han sido llamados a salir fuera de algo, llamados a salir. Eso es lo que es la iglesia. En el Nuevo Testamento, aquellos cristianos que estaban llamados a salir del pecado, a salir de las tinieblas, a salir de la condenación, a salir del paganismo, a salir de todas las cosas en las que antes vivían, para ahora ser parte del cuerpo de Cristo. Ellos habían sido llamados a salir para entrar de nuevo en la familia de Dios. Eso es la iglesia. Nosotros ya no somos de este mundo, aunque vivamos en este mundo. Estamos aquí porque el Señor nos ha puesto como sal y como luz. Pero ya no pertenecemos a este mundo porque se supone no debemos hacer las cosas que se hacen en este mundo. No debo imitar lo que hay en el mundo porque ahora tengo un modelo mucho mejor y más supremo, que es imitar lo que hace Dios, lo que hace Jesús. Ese es el llamado que yo siento. El pueblo de Dios es llamado a ser un solo pueblo. Debe mostrar entonces unidad y también es llamado a ser un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabe para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable.
Ya no pertenecemos a este sistema del mundo, porque ahora pertenecemos a la familia celestial. Nosotros somos un pueblo escogido. Portémonos como un pueblo escogido. Vivamos como personas que hemos sido llamadas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Pablo mismo aquí en el versículo 2 de Efesios capítulo 4 nos lo dice. Hay 4 características que definen el vivir de una manera que sea digna del llamado que hemos recibido. Y dice: sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolerantes. Y tolérense las faltas por amor. Hay 4 aspectos importantes. ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo al llamado, a esa vocación, de acuerdo a esa vida digna que Él espera que vivamos? Modelando estas 4 actitudes, estas 4 características que si nosotros como hijos o hijas de Dios aplicamos en nuestro diario vivir, muchas cosas comenzarán a ocurrir en la familia, en la iglesia, en la comunidad y en el mundo entero. Vivir con humildad. ¿Qué significa humildad? ¿Qué es ser humilde? Humildad es pensar o juzgar con docilidad. De ahí viene tener una mente dócil, tranquila. Aparte del amor que caracteriza a todo cristiano, o debe caracterizarlo, la humildad es la marca más importante que debe tener un cristiano con el resto del mundo. Pero déjenme decirles algo, la humildad es uno de los rasgos más difíciles de poder mostrar. Le digo por qué, porque cuando usted se enfoca en ser humilde y se enfoca demasiado en parecer humilde, eso se vuelve un orgullo o una vanidad. Y es lo contrario a ser humilde. Y si usted me está diciendo que es humilde, en ese momento es la evidencia de que usted ya no lo es. Un día un gran predicador, Charles Spurgeon, estaba él terminando su sermón y decidió saludar a la gente que venía a verlo, a escucharlo. Y una señora, una de las hermanas de la iglesia, de las que nunca faltan a ninguno de los servicios, se acerca con él y dice: Pastor Spurgeon, tengo que decirle algo bien importante. Dígame, hermana. Estoy bien contenta porque llevo 30 días sin cometer un solo pecado. ¿30 días, hermana? Sí, 30 días, un mes completo, sin un solo pecado. Hermana, ha de sentirse usted bien orgullosa de eso. Sí, hermano, bien orgullosa. Acaba de pecar. El que piensa que está firme, dice Pablo, mire que no caiga. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, realmente hay tantas cosas que se oponen a vivir de una manera digna del llamado que tenemos, ese llamado supremo, de ser un pueblo adquirido, un pueblo santo, hijos e hijas de Dios, de ser salvos. Sin embargo, hoy en día, la humildad muchas veces no se toma en consideración. Valoramos eso, claro, es un atributo muy especial, es una, de alguna otra manera, una virtud, decimos. Pero en el mundo antiguo, en el tiempo antes de Pablo, la humildad era considerada algo despreciable, únicamente destinada a aquellos que eran esclavos. Cuando ellos se sometían, esa forma humilde de ellos era considerada para los romanos de ese tiempo, para los griegos, la humildad. Fue precisamente el Señor Jesucristo y después el apóstol Pablo quienes empezaron a poner ese adjetivo de una manera tan particular, de hacerlo notar como una virtud en lugar de algo que era despreciable. Y ese es el ejemplo que tenemos en Él. El ejemplo que recibimos de Cristo es un ejemplo de humildad. Él mismo es el único que ha podido notar su carácter cuando Él dijo en el Evangelio de Mateo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue humilde, ¿y sabe por qué? Como lo dijo Pablo en Filipenses 2, Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Nuestro Dios dejó el trono de gloria, descendió a este planeta, tomó forma
carne y hueso como nosotros, humillándose a seres finitos como nosotros, por amor a su Padre, para poder venir y reconciliar a los suyos con su Padre Celestial. Él se humilló. Él se humilló. Esa fue la kenosis de Dios. Si nuestro Dios glorioso y perfecto, nuestro Señor, vivió en humildad mientras estuvo aquí en la tierra, ¿quiénes somos nosotros, sus seguidores imperfectos, para no aceptar la humildad como un atributo especial que modelemos de nuestro Maestro? ¿Por qué nosotros somos tan orgullosos? Que dicho sea de paso, ¿sabe usted que el orgullo fue el primero de los pecados? Fue por orgullo, por vanidad, que los primeros seres humanos cayeron en desgracia y en condenación. El querer ser como Dios al haber sido engañados. La humildad, hermano, hermana, es esencial para poder estar unidos. Si no somos humildes, es difícil que se lleve a cabo la unidad como pueblo de Dios. El segundo de las características que menciona Pablo aquí es la mansedumbre, la amabilidad. Mansedumbre. Esta palabra va de la mano con la humildad. Pues la humildad produce amabilidad y la amabilidad produce humildad. Es parte, es la señal fehaciente de que una persona está siendo humilde. Hay muchos diccionarios que definen la palabra amabilidad o mansedumbre como debilidad, timidez, indiferencia, hasta cobardía. Pero esta definición no es el significado bíblico que encontramos nosotros al leer. El significado de amabilidad es un espíritu afable, controlado. Esta palabra se empleaba cuando se domesticaban animales salvajes, especialmente los caballos. Cuando un caballo era domado, se decía de que lo amansaban. De ahí viene la palabra mansedumbre. El caballo tenía todavía la fortaleza que tenía antes cuando era salvaje, pero ahora está bajo el control de su dueño. Puede correr desbocado por todos lados, pero no lo hace porque ahora se somete a la decisión de su dueño. Ha sido domado, domesticado o amansado. Es poder bajo control. Eso es mansedumbre. Es el término medio entre enojarse mucho y no enojarse nunca. Es el término medio. Y eso nos ayuda a pensar en Moisés. Moisés, según lo que dice la Escritura, como definen de él, fue un hombre más manso que todos los seres humanos que existieron. Sin embargo, él se enfrentó a Faraón. Él también tuvo el momento de enfrentarse al pueblo de Israel en base a su rebelión y a su pecado. Y también tuvo el momento de enfrentarse a Dios para pedirle perdón por los pecados del pueblo. Él tenía ese control bajo el poder de Dios. Pero ¿cómo fue que Moisés logró hacer eso? ¿Acaso se debe a sus características? No, porque una de las virtudes grandes de Moisés fue precisamente reconocer que él era nada y Dios era todo. ¿Se acuerdan? Moisés, cuando se presentó ante la zarza y el Señor le habló y empezó a decirle una encomienda, algo que iba a hacer por él, y le dice, pero yo no puedo hablar. ¿Yo quién soy? Tenemos que reconocer que delante de un Dios perfecto, nuestra imperfección nos humilla. No somos nada. Y somos lo que somos por la pura gracia y misericordia de Dios. Amabilidad, mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo también se definió a sí mismo como una persona mansa, una persona amable. Yo creo que no hay mejor ejemplo que podemos poner. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en un momento, hubo una ira justa en su corazón, cuando la casa de su padre estaba siendo violentada, de alguna otra manera ultrajada por ladrones, cambistas de dinero. Y de qué manera llega y se enaltece en esa furia justa, santa, y empieza a correrlos a todos a latigazos. La mansedumbre es poder bajo control. Sin embargo, es también molestarse cuando hay injusticia, sobre todo cuando tiene que ver con una persona indefensa o con las cosas de Dios. Ahí vale la pena que nos enfurezcamos
como Pablo lo dice, es normal que nos enojemos, pero procuren que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y demos lugar al diablo. Entonces hay un enojo santo, ¿no? Tercera característica, paciencia. Esta es la tercera actitud que caracteriza el vivir digno del llamado que hemos recibido de Dios a ser sus hijos. La paciencia es el resultado de la humildad. En el contexto original significa el ser una persona sufriente, el ser una persona que aguante, que resista, que no se deje llevar, que no tenga esos arranques de ira. Abraham recibió una promesa, pero no se cumplió al instante. Pasaron años antes de que naciera el hijo de la promesa de Dios. Cuando usted está orando al Señor, ¿tiene usted paciencia? ¿O es de los que dicen, ya no voy a orar, Dios no me escucha? Déjame decir una cosa. Dios siempre escucha sus oraciones. ¿Quiere que sea más osado para decirle lo siguiente? Dios siempre contesta sus oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, y muchas veces dice espera, espera. Y esas respuestas son las que a mí no me gustan. Porque todos somos impacientes. Estamos delante del microondas y no podemos esperar 2 minutos a que estén las palomitas de maíz listas. No esperamos 30 segundos para calentar ese hot dog. Cuando estamos imprimiendo algo en la computadora, jalamos el papel para que se apure. O si vamos manejando por la calle, ahí andamos zigzagueando, cuando 2 minutos nomás le ganamos al de atrás. Pero somos impacientes, impacientes. ¿Se imagina? Si nosotros, el pueblo de Dios, comenzamos a ser amables, humildes y más pacientes, muchas cosas cambiarían en nuestras relaciones personales, ¿cierto? ¿Ven ustedes a dónde voy? Para poder nosotros fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender estas características que nos van a ayudar, que nos definen, que nos hacen más parecidos a nuestro Señor y Salvador. La última de ellas, la tolerancia amorosa. Ser tolerantes nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a ser amables y nos ayuda a ser pacientes, porque eso nos vuelve a ser más tolerantes. Más tolerantes unos con otros. Los padres hacia los hijos hacia los padres. Hoy en día no sé qué hacer cuando veo a un joven que le hable a su padre de esa manera, como si le hablara a su mejor amiguito de la escuela o a su peor enemigo de la escuela. Yo no sé hasta qué nivel, perdónenme que se lo diga, pero no sé hasta qué nivel ustedes, padres, toleren que sus hijos sean intolerantes con ustedes. No entiendo, este mundo está al revés. En mis tiempos, si yo hubiera levantado la voz como escucho a algunos jóvenes, a mí me hubieran volteado la cabeza como en la película esa de, ¿cómo se llama? El exorcista, de una bofetada, ¿no? Pero hoy en día no, porque tenemos miedo al PCA, ¿verdad? Que nos metan a la cárcel. Nos tenemos que aprender que hay un lugar, y padres, ustedes que son más modernos, está bien que ustedes piensen que deben dedicar tiempo a sus hijos, que quieren ser los mejores amigos de sus hijos, pero déjenme decirles una cosa. Usted es su padre o su madre. Usted no es la amiguita de la escuela ni el amiguito de la escuela. Ellos siempre quieren y requieren y necesitan tener un padre en casa, no su mejor amigo. Ponga límites en sus relaciones, sea complaciente, hable con ellos, discutan cosas, denles el tiempo, pero que él sepa que con quien está hablando es con su padre o su madre. Debemos ser tolerantes en amor unos a otros. Para usar las palabras de Juan, podemos tolerarnos unos a otros porque Dios nos toleró primero, ¿cierto? Y podemos recibir a otros con el mismo cálido abrazo porque Dios nos abrazó a nosotros primero. Todas estas cualidades mencionadas, humildad, amabilidad y paciencia, tolerancia amorosa, fomentan nuestra unidad en la familia de Dios, en las iglesias de Dios. Lo que destruye nuestra unidad es lo contrario: egoísmo, orgullo, chisme, favoritismo, desacuerdos. ¿Usted tiene chismosas en la iglesia? ¿Chismosos también? No creo que aquí en San Antonio exista eso. Eso es más de para allá al norte, yo creo. Nunca olvidaré la historia de aquella mujer llamada Mildred, miembro activa de la iglesia.
En una ocasión, Mildred se acercó donde el pastor para comunicarle una situación. Acababa de llegar a la iglesia un hombre llamado Jorge, nuevo creyente. Jorge venía solo, no venía con su familia, apenas tenía 2 semanas de venir a la iglesia. Pero había algo que a Mildred no le cuadraba bien. Y siempre que llegaba al templo y se sentaba, volteaba a ver dónde estaba Jorge y empezaba a ver qué era lo que estaba haciendo. Quería cacharlo en la movida. Ay, le echó el ojo. No porque le gustara, sino simplemente porque algo trae. ¿Cómo es posible que sea muy activo y venga y sea nuevo? No. Algo tiene. Así es que empezó ella en la eufórica búsqueda, cacería de encontrarle una falta a Jorge. Y la encontró. Un día cuando venía del mercado, encontró la camioneta del hermano Jorge estacionada afuera de una cantina. De cantina. Estaba en las afueras del pueblo. Ella venía de un lugar por allá y lo vio. Entonces va donde el pastor. Pastor, tengo que decirle algo. El hermano Jorge, el que tiene 2 semanas viniendo, estaba en la cantina emborrachándose, lindo y bonito. Pero hermano, ¿usted lo vio? No, pero vi su carro. Y cuando el carro de alguien está fuera de un establecimiento, es porque esa persona está dentro de ese establecimiento. Pero no le consta. No, yo sé, el carro estaba ahí y por lo tanto él estaba dentro de ese lugar. Así que mandan llamar a Jorge. Después del servicio viene a la oficina, y ahí estaba la hermana, testigo, claro. Y empieza a decirle, hermano Jorge, que su camioneta estaba afuera de la cantina y pues bueno, dice la hermana Mildred, yo no me consta, pero dice que usted estaba dentro de ese lugar, ¿cierto, hermano? Sí, porque cuando un carro, dice la hermana Mildred, cuando un carro de alguien está fuera de un establecimiento es porque esa persona está dentro de ese establecimiento. Eso es lógica. El hermano Jorge confesó, sí, hermano, todavía de vez en cuando hay unas situaciones en las cuales soy débil. Tengo mis amigos todavía que no son cristianos y precisamente estaba compartiéndoles a ellos de mi nueva vida y sí, estaba con ellos en la cantina, lo siento mucho. Ya ve, le dije, cuando el carro de alguien está fuera de un establecimiento es porque esa persona está dentro de él. Satisfecha ella de haber logrado lo que se proponía, se despiden de ese lugar. Pero el hermano Jorge, tratando de darle una lección a la hermana Mildred, hace algo interesante. Esa noche, cuando ya era un poco oscuro, decide llevar su camioneta y estacionarla justamente enfrente del garaje de la casa de la hermana Mildred y la dejó toda la noche. A la mañana siguiente las hermanas, todas, le llaman a la hermana Mildred y dicen, hermana Mildred, ¿de dónde acá usted y don Jorge? ¿Pero qué están hablando? Sí, la camioneta del hermano Jorge estuvo afuera de su casa toda la noche y como usted siempre lo dice, cuando el carro de alguien está en el establecimiento fuera de ahí, es porque esa persona está ahí adentro. Se le acabó el chisme de la hermana Mildred. No sé si le hagamos eso a las Mildreds y a los Mildreds que tenemos en nuestras congregaciones, pero déjame decirles una cosa. Si usted es una persona que le gusta el chisme, yo no tengo nada que decirle a usted, el Señor se va a encargar de usted. Pero si usted es de lo que escucha el chisme, con usted tengo problemas. Porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y yo no sé si tenerle más miedo al que le gusta escuchar chismes o al que los comenta. El chisme destruye la unidad de una iglesia. El chisme es precisamente lo que las congregaciones batallan. ¿Por qué? Porque un comentario malintencionado y mal infundado hace que las personas reaccionen sin haber investigado. Justamente el día de ayer, no es un chisme, pero el día de ayer alguien me habla y me dice, no era Mildred, es simplemente un consejo para usted como pastor, para usted como líder, para usted como persona. Verifique la información antes de proceder. Me habla una persona a través de mi asistente, le dice a mi asistente que debo llamar a tal persona porque está muy grave, está desahuciado, está a punto de morir y el familiar de esa persona que viene a nuestra iglesia quiere que se le comparte el evangelio antes de que muera. ¿Qué hago? Dejo todo lo que tengo que hacer. Estaba preparando para venir aquí con ustedes, dejé a un lado mis notas y pues hay que hablarle a esta persona, pero se me ocurre, lo que les acabo de decir, hablarle primeramente
a la hermana de esta persona y hablo con esta persona, pero ¿cómo está su hermano? No, está de lo más bien. Sí, tiene cáncer, tiene problemas, pero está saliendo adelante, él está tratándose, ya me dio la información. Yo iba a hablarle a este individuo que no conozco, que nunca he escuchado de nadie del evangelio, ni de nada, ni de nosotros en la iglesia, para darle el pésame porque está muriendo y compartirle el evangelio. No sé qué desastre yo iba a hacer si no hubiera verificado la información antes. Yo sé que la intención de este hermano era la mejor del mundo, de decirme que hay que hablar con esta persona, pero necesitamos verificar la información antes de tomar acción. Le puedo asegurar que si hacemos eso, nos vamos a librar de muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Aprendamos a vivir con amabilidad, con humildad, a tener paciencia, a ser tolerantes, porque eso nos ayuda a entender que la unidad que Dios pide de nosotros está sustentada, fundada en bases sólidas, y esa es precisamente nuestro Dios. El apóstol Pablo continúa hablando y diciendo de esta manera. Cuando leemos el versículo 4 del capítulo 4, ahí vemos las bases bíblicas. Fijémonos que aquí en contra de lo que afirma el movimiento ecuménico, nosotros no tenemos que hacer la unidad porque la unidad está hecha. Dios hizo la unidad. Nuestro trabajo es mantener la unidad. Nuestro trabajo es promover la unidad. Salmo 133:1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Ahí el Señor ha pronunciado su bendición incluso hasta vida eterna. Vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios. Dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. El fundamento de nuestra unidad es Dios mismo. Y si se da cuenta en lo que acabo de leerle, en estos 7 nombres, 3 de ellos se están refiriendo a las 3 personas de la Trinidad. Si pudiéramos nosotros clasificar y catalogar esto, dijéramos lo siguiente. Primero, hay un cuerpo porque hay un solo espíritu. ¿Se da cuenta? Yo a veces tengo problemas con algunas personas que vienen y me dicen que, ay pastor, aquí en su iglesia no se siente el espíritu. La alabanza está muy muerta. Pero si el mismo espíritu que está en usted está en mí. El espíritu no hay que sentirlo, al espíritu hay que vivirlo. ¿Por qué me dice usted que el espíritu no está aquí? Es que no se siente nada. Pero usted me está hablando de sentir. Pero la Biblia es tan clara cuando me habla de que cuando yo he depositado mi confianza en Cristo, el Espíritu Santo me bautiza con su presencia y viene a morar dentro de mí y no se aleja más de ahí. Tenemos un solo espíritu. ¿Por qué hacemos tanto argüende, tanto alarde de que el mover del Espíritu acaba ya? Cuando una evidencia de tener el Espíritu en el corazón de un creyente es cuando es amable, cuando es humilde, cuando es una persona sumisa, cuando es una persona que no anda en chismes, cuando es una persona que realmente aprende a tener paciencia y a ser tolerante. Esa es la evidencia de tener el Espíritu. No hablar un idioma que nadie entiende, no moverse como cosas que le dieron un ataque a alguien. No, es poder mostrar las mismas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y vino aquí, y siendo un ser humano, vino a servir y no a ser servido. De verdad que respeto mucho a ustedes que piensan de una manera distinta. Es simplemente llevarlos nuevamente a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. ¿Quiere usted mostrarme que usted tiene el Espíritu Santo? Su testimonio, hermano. Su testimonio va a hablar más fuerte. No una manifestación ocasional, sino el testimonio diario es lo que más convence. Esto es lo que estamos encontrando aquí. Hay un cuerpo porque hay un solo espíritu. El cuerpo es único. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu.
Pablo escribió a los Corintios: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Hay un propósito. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por tanto, nuestra posesión común como hijos e hijas de Dios es que tenemos un solo espíritu. El espíritu no escoge iglesias que visitar. El espíritu está donde un corazón está rendido a Cristo. Segundo lugar, hay una esperanza, una fe y un bautismo, porque hay un solo Señor, y ese Señor es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el único objeto de nuestra fe, la esperanza y el bautismo de todo pueblo cristiano. En Jesucristo es a quien hemos creído. En Jesucristo hemos sido bautizados. En Jesucristo, aquel cuya venida anhelamos y esperamos gloriosamente. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Tercer lugar, hay una familia cristiana que nos reúne a todos porque hay un solo Dios y Padre. Un Padre de todos. Esto es supremacía. Quien está sobre todos y está en todos. El énfasis aquí está en el hecho de que somos hermanos. No importa la denominación que usted sea, somos una familia. Y Dios Padre es nuestro Padre. Somos coherederos de Cristo. Somos merecedores de esa gloria eterna al haber confiado en aquel que fue capaz de morir en la cruz por nosotros. En Él somos uno. No hay paredes, no hay divisiones, y no debiéramos ponerlas nosotros, ni como pastores, ni como líderes, ni como diáconos, ni como personas bien o mal intencionadas. Los límites los ponen los hombres. Dios derrumba murallas porque busca la unidad. Así como Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. La oración de Jesús en Juan 17: Padre, que ellos, así como tú y yo somos uno, puedan ser uno, para que entonces el mundo crea. Amén. San Antonio no ha creído en Cristo porque al pueblo evangélico le falta unirse. San Antonio no ha creído en Cristo porque todavía estamos con diferencias. Una de las cosas maravillosas de estar en un evento como este, celebrando 25 años de esta estación de radio, es porque aquí podemos comulgar diferentes formas de pensar, pero somos un mismo pueblo. Tenemos un mismo espíritu. Tenemos una misma fe, una fe cristiana. No preferencias, cada quien tiene las suyas. Pero tenemos en lo esencial la unidad. Y eso debe caracterizarnos. Para la mayoría de los que no son cristianos, Dios está muy lejos. Y cuando voltea a ver a la iglesia cristiana dicen: no, hombre, estoy mejor como estoy, ¿para qué me meto ahí? En una ocasión un hombre estaba compartiendo el evangelio a una mujer que por muchos años había sido prostituta. Al compartirle el evangelio, ella finalmente bajó la guardia y llorando abrió su corazón para que Cristo la sanara. Y ahí recibió el perdón, ahí recibió la salvación. Sin embargo, había algo que en su corazón no la permitía estar contenta. Y abrió su corazón y le confesó a este pastor y le dijo: hermano, yo no puedo ser feliz aunque tenga Cristo, porque lo que he hecho es horrible. Él no va a perdonar todos mis pecados. Cristo tiene el poder para perdonar todos sus pecados, aún los más oscuros y horribles que usted haya cometido. Le dice: no, este no. Y se atrevió a confesarle y le dijo que hacía tiempo que las personas que eran su clientela como mujer prostituta ya no venían a ella, pero le pagaban 10 veces más si estos pervertidos podían tener relaciones con su niña de 2 años. Y ella accedió. Ese era el pecado imperdonable que ella sentía. El hermano, como pudo, le explicó que aún esos pecados tan oscuros, Dios nos perdonaba porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Finalmente ella pudo entender el mensaje. Fue en ese instante, hermanos, fue en ese momento en el que el predicador le dijo a esta mujer: ahora lo que tú necesitas, hermano, necesitas buscar una iglesia donde congregarte. Y la mujer voltea y le ve a los ojos y le dice: ¿a dónde? ¿A una iglesia? No, yo no voy a ir a un lugar donde me hagan sentir peor de como ya me siento. Qué triste que los inconversos tengan una opinión muy distinta de la iglesia de Cristo, donde quiera que ella se encuentre. Qué doloroso que la propaganda que hacemos los cristianos evangélicos sea todo menos la que Él merece. Él
que fue perfecto y no cometió pecado y llevó nuestros pecados a la cruz. Nosotros tenemos que comenzar en este momento a ser un equipo, una familia, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, porque entonces el mundo creerá. Debemos promulgar, debemos fomentar la unidad entre cristianos. Debemos dejar a un lado nuestras preferencias, que a final de cuentas tenemos libertad de hacer las cosas como nosotros pensamos o creamos que deben ser, pero en las cosas que son esenciales, en las cosas que traen honra y gloria a Cristo, ahí tenemos que estar unidos. Hermanos, necesitamos nosotros ser como aquel equipo de las Olimpiadas Especiales de Seattle. En una ocasión, en una carrera de los 100 metros planos, estos niños de necesidades especiales escucharon el sonido de la pistola del disparo y comenzaron ellos a caminar en la dirección a la meta. Se movían a como podían, no con la rapidez, porque ellos de alguna otra manera no corrían de la manera en como estábamos acostumbrados en las Olimpiadas, pero ellos sabían que tenían que llegar a la meta. 3, 4 pasos adelante, uno de los niños que iba más atrás, un niño, tropieza y cae y se lastima y comienza a llorar. Y comienza a llorar tan fuerte que cuando los demás niños competidores escucharon a su amiguito llorar, todos se detuvieron y regresaron. Y una niña con síndrome de Down se agacha y besa la cabeza de este niño y le dice: con esto te vas a sentir mejor. Levantan al niño, enlazan sus brazos y todos se enfilan caminando hacia la meta final, ayudando a este niño que se había caído. Todos quienes estaban ahí en el estadio se levantan aplaudiendo y gritando. Y todos victoriaban un canto de victoria por una hazaña tan noble. Hermanos, cuando uno de estos pequeñitos, hijos de Dios, en nuestras congregaciones caigan, nosotros debemos parar nuestra carrera, nuestra prisa, y tenemos que acercarnos, levantarle, cruzar nuestros brazos con esa persona e ir juntos caminando hacia la meta. El día en que logremos hacer eso y seamos menos egoístas y detengamos nuestra carrera para ayudar al que necesita ser levantado, ese día Dios mismo se levantará desde el cielo junto con Cristo Jesús y aplaudirá y dirá: bien hecho, hijo e hija. Eso es de lo que se trata en este lugar. La iglesia está para glorificar a Dios con sus acciones, con su devoción, con su fe. Vamos a orar. Oh bendito Padre, venimos delante de su presencia nuevamente agradecidos por el gran amor que usted nos tiene, que aún siendo pecadores no tomó en cuenta nuestro pecado, sino que ahí donde estábamos, en ese lugar maloliente, en ese chiquero en el que nos encontrábamos, no sabiendo que estábamos perdidos, usted nos encontró, extendió su mano maravillosa y con la sangre preciosa de Jesús nos lavó de nuestros pecados, curó nuestras heridas y nos ha dado, Señor, una vida nueva. Padre, perdónenos porque como iglesia hemos fallado. No hemos representado dignamente a aquel que murió en nuestro lugar. Al contrario, nuestras acciones intolerantes y falta de humildad muchas veces dejan mucho que desear de lo que es ser una persona transformada por el Evangelio. Perdóneme, Señor, aún como predicador, porque constantemente fallo, Señor, a olvidarme de que el único que recibe el aplauso es usted, Padre Santo. El único que recibe la gloria es usted. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Entendemos que usted ha alcanzado, Señor, ha alcanzado para nosotros la unidad en Cristo Jesús. Denos la fortaleza por medio del Espíritu para poder nosotros mantener esa unidad, cambiando primeramente nosotros y promoviendo el cambio en los demás. Que podamos ser de un solo sentir, porque tenemos un solo Espíritu, porque tenemos un solo Señor y porque confiamos en un solo Padre. Gracias, bendito Dios. Reciba usted, Señor, nuestra
oración. Reciba usted nuestra alabanza y acepte usted, Señor, nuestro perdón. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien se lo decimos. Amén.